En el video anterior estudiamos dos de los componentes principales de Internet, que son los puntos extremos y las redes de acceso. En particular vimos distintos medios de comunicaciones que utilizan las redes de acceso. En este video vamos a estudiar la estructura del núcleo de Internet. En particular vamos a estudiar la técnica de conmutación de paquetes que fue propuesta por Kleinrock para la comunicación en redes de este tipo como Internet. Y vamos a ver una alternativa a la conmutación de paquetes que es la conmutación de circuitos. Posteriormente estudiaremos la estructura del núcleo de Internet. Bien, ¿qué es el núcleo de Internet? Básicamente es una malla de routadores interconectados. Si tenemos dos estaciones conectadas a Internet que quieren comunicarse, tienen que estar comunicadas forzosamente por una secuencia de routadores. A esto me refiero con una malla de routadores interconectados. Entonces, en la conmutación de paquetes hemos visto que la estación divide los mensajes de la aplicación en fragmentos más pequeños que llamamos paquetes. Cada uno de esos paquetes es inyectado en la red y va viajando salto a salto entre cada uno de los routadores hasta llegar al punto destino. Dos funciones claves del núcleo. Si suponemos que el núcleo de la red es tan simple como el que se muestra en esta ilustración aquí, con 6 routadores, entonces las dos funciones que van a dar lugar a la operación del núcleo de Internet, la primera va a ser un algoritmo que va a producir tablas que vamos a conocer como tablas de ruteo o tablas de reexpedición. El algoritmo de encaminamiento entonces va a ser el encargado de producir esas tablas en cada uno de los routadores, como veremos más adelante en el curso. Entonces, la reexpedición es una acción local de cada uno de los routadores. Cada routador, consultando su tabla de reexpedición, va a decidir sobre cuál de los enlaces de salida va a reexpedir al paquete que recibe. Aquí tenemos este paquete que va ingresando a este ruteador y el ruteador, con base en la consulta de esta tabla de expedición, va a decidir sobre qué enlace reexpedir el paquete entrante. En cambio, para que se hayan producido estas tablas de reexpedición o de encaminamiento en cada uno de los routadores, un algoritmo de ruteo o de encaminamiento tiene que operar en esta red. Ese es el que produce estas tablas de ruteo. A diferencia de la reexpedición, el encaminamiento es una acción global, una acción cooperativa entre todos los routadores en la red, de tal manera que entre todos ellos van a acordar los caminos ideales, los mejores caminos entre fuente y destino entre cualquier punto de la red. Más adelante, una vez que estudiemos las funciones de la capa de red, haremos énfasis sobre cada una de estas funciones. Sin embargo, vamos a ir un poco más allá que este concepto básico. Como lo hacen seguido en su libro, los autores Quiroz y Ross utilizan analogías para describir conceptos básicos como estos dos, encaminamiento y reexpedición. El encaminamiento es el plan general de camino desde un punto fuente hasta un punto destino. En este ejemplo vamos a suponer que partimos de San José y queremos llegar hasta Northampton, al otro extremo de los Estados Unidos. Entonces el encaminamiento va a dar el plan completo desde la fuente, desde el inicio hasta el destino. Y nos va a regresar este camino. En cambio, en la reexpedición, como hemos visto, la reexpedición es una acción local de cada routador. Cada routador va a decidir sobre qué enlace de salida va a reexpedir los paquetes entrantes. Entonces aquí, en cualquier punto intermedio que tengamos en el camino desde San José hasta Northampton, podemos tener varias rutas de salida. Eso asemeja entonces a la reexpedición. Es una decisión local que se lleva a cabo en el punto en el cual nos encontremos. La reexpedición entonces va a consistir en las decisiones locales de cada routador. En este concepto de analogía va a consistir en las decisiones que tomamos en el camino desde la fuente hasta el destino. Como recordatorio entonces, esto lo veremos con más detalle en el siguiente video, la conmutación de paquetes en inglés se le conoce como store and forward, almacenar y reexpedir. Una estación fuente que tenemos aquí a la izquierda produce paquetes de L bits. En este caso tenemos 3 paquetes que son producidos. El destino se encuentra a una distancia de un ruteador. Y entonces cada uno de los paquetes va a viajar sobre el primero y sobre el segundo enlaces. Este ruteador que recibe el paquete tiene que almacenar completamente cada uno de los paquetes antes de hacerlo reexpedir sobre su enlace de salida para llegar al destino. El primer retardo entonces que sufren los paquetes es el retardo de transmisión. Más adelante veremos cuáles son los componentes de retardo que sufre un paquete en su viaje desde la fuente hasta el destino. Por ahora veamos este concepto. El retardo de transmisión del paquete es igual al tamaño del paquete entre el ancho de banda del enlace. Simplemente L entre R.
y su unidad son los segundos. Entonces, la definición del retardo de transmisión de un paquete es el tiempo que le toma a un nodo poner al paquete de L bits en el enlace de R bits por segundo. Si tomamos en cuenta solamente este salto, desde la fuente hasta el ruteador intermedio, pues tenemos, por ejemplo, si ponemos números, el paquete mide 10 kilobits, el ancho de banda del primer enlace es 100 megabits por segundo, y entonces hacemos la operación de L entre R y veremos que el retardo de transmisión del primer salto es de 0.1 milisegundos, simple y sencillamente. Store and Forward, almacenar y expedir, significa que todo el paquete debe llegar al ruteador antes de que el ruteador pueda retransmitir sobre el siguiente enlace. Lo veremos con detalle en el siguiente video, este y más componentes de retardo que sufre un paquete en su viaje desde la fuente hasta el destino. Por aquí tengo que insistir entonces que la conmutación de paquetes es la técnica que se utiliza para comunicarse en Internet. La operación que hice aquí, entonces, el retardo de transmisión es la división L entre R. 10 kilobits son 10 por 10 a la 3 bits, dividido entre 100 megabits por segundo, o sea, 100 por 10 a la 6 bits por segundo. Tenemos que, entonces, esto es 0.1 por 10 a la menos 3 segundos, o sea, 0.1 milisegundos. Bits se eliminan con bits. Y el resultado, 10 a la menos 3, pues nos da una notación con prefijo, que son los milisegundos. Bien. Otro tipo de retardo que sufren los paquetes en la conmutación de paquetes desde la fuente hasta el destino es el retardo en la fila de espera. La palabra queuing en inglés es una palabra particular porque es la palabra que en inglés británico, tiene el mayor número de vocales. Son 5 vocales, por eso lo señalo aquí en inglés. En este escenario tenemos dos estaciones fuente A y B que transmiten paquetes verdes, la estación A, y azules, la estación B, hacia las estaciones que se encuentran en el extremo derecho, C, D y E. La configuración aquí en esta topología es de que los enlaces que llevan a A y a B hacia el primer ruteador son de 100 megabits por segundo, una velocidad muy alta con respecto al enlace de salida de este ruteador, que es de 1.5 megabits por segundo. Alrededor de 60 veces menor es esta velocidad. Entonces vemos aquí que los paquetes van llegando al ruteador. Como estos enlaces son de muy alta velocidad, si hay una producción de paquetes muy intensa de las estaciones A y B y estos paquetes ingresan al ruteador, entonces como el enlace de salida es mucho más lento que el primer enlace, los paquetes van a ir formándose. El ruteador tiene una fila de espera en su enlace de salida. Estos paquetes se forman aquí en este ejemplo, verde, azul, verde, verde, de tal manera que la cola de paquetes o la fila de paquetes van a esperar a su transmisión el momento que se desocupe este enlace. Vamos a detallar sobre este tipo de retardos evidentemente en el siguiente video, pero es muy importante comenzar a visualizarlos desde ahora. La formación de filas de espera no solamente sucede en las redes de conmutación de paquetes como en Internet. La formación de filas de espera, el queuing, ocurre cuando llega trabajo más rápido de lo que puede atenderse en muchos otros contextos. Por ejemplo, en casetas de peaje, en las vacaciones, cuando la gente va a pedir trabajo, o en las mañanas cuando estamos esperando el metrobús. Insisto sobre la formación de paquetes y pérdidas. Aquí en el ejemplo vemos que el primer enlace, que es de 100 megabits por segundo, insisto, es mucho más rápido que el enlace de salida del ruteador, que es de 1.5 megabits por segundo. Si la tasa de llegada al enlace excede la tasa de transmisión del mismo por algún periodo de tiempo, entonces los paquetes se van a formar, es decir, se va a formar una fila de espera. Los paquetes se van a formar esperando a ser transmitidos hacia el enlace de salida. Si esta fila de espera se llena, porque las filas de espera son finitas, entonces los paquetes pueden perderse si se satura esta fila. Las pérdidas son un fenómeno importantísimo en Internet y que tiene que ser tratado normalmente por aplicaciones que requieren una confiabilidad completa, como veremos en el curso. Una alternativa a la conmutación de paquetes es la conmutación de circuitos. A diferencia de la conmutación de paquetes, en la conmutación de circuitos los recursos son reservados para cada llamada o para cada transmisión. ¿Qué significa que son reservados? Que ninguna otra comunicación puede interferir en el enlace entre un par de estaciones. En este ejemplo tenemos 4 conmutadores o ruteadores interconectados, y esta división en 4 líneas significa, en la definición de concepto de circuitos, un circuito. Entonces en este diagrama cada enlace tiene 4 circuitos. Este
Tiene cuatro circuitos, veamos, 4 circuitos y 4 circuitos. La llamada que se hace entre la estación de arriba hacia la estación de abajo recibe el segundo circuito en el enlace de arriba. En este de aquí tenemos que es el segundo circuito, primero y segundo de arriba hacia abajo, y el primero en el de la derecha, de izquierda a derecha. Aquí lo tenemos. Insisto que los recursos son dedicados, no comparten desempeño garantizado. Es decir, en el ejemplo de la conmutación de paquetes teníamos en la diapositiva anterior que paquetes verdes y azules compartían el mismo enlace. En el caso de la conmutación de circuitos eso no existe. El camino que vemos aquí en la ilustración desde la estación de arriba hasta la estación de abajo está completamente reservado para toda la llamada. Esto tiene evidentemente ventajas y desventajas. Este tipo de comunicaciones se utiliza en la telefonía tradicional desde tiempos inmemorables, desde antes de que existiera Internet y desde antes de que lo inventara Claro, evidentemente. Una de las mayores desventajas es de que si el circuito está inactivo, es decir, que no lo usa la llamada, el enlace, el ancho de banda se va a desperdiciar. Por ejemplo, cuando estamos en una llamada telefónica con el teléfono fijo, si no hablamos, no se está transmitiendo ninguna información. Y en consecuencia, el ancho de banda que nos otorga la empresa de telecomunicaciones se está desperdiciando en ese tiempo. Es el principio que utilizó ClientRock para inventar la conmutación de paquetes. ¿Por qué no aprovechar ese tiempo que no está siendo utilizado, en el cual no está siendo utilizado el enlace? Bien, la conmutación de circuitos ofrece entonces garantías extremas. Como los recursos son reservados, tenemos una calidad garantizada, es decir, un ancho de banda fijo para toda la llamada. En la telefonía fija tenemos 64 kilobits por segundo para la voz. Insistir aquí entonces que esta es la técnica usada en las redes de telefonía fija. De este tipo de conceptos tenemos ejercicios interactivos en el sitio del libro para resolver, los cuales son importantes atender para poder comprender de mejor manera estos conceptos. Bien, la conmutación de circuitos se utiliza dos técnicas fundamentalmente para transmitir FDM y TDM, que son las siglas de multiplicación por división en frecuencia y multiplicación por división en tiempo. La primera, la multiplicación por división en frecuencia, consiste en que si aquí observamos la figura que tenemos en pantalla, en el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de las Y tenemos la frecuencia, y suponemos 4 usuarios, uno azul, uno verde, uno amarillo y uno rosa, entonces se reservan 4 bandas de frecuencia, una para cada usuario. Cada usuario va a tener su propia banda y ninguno de ellos va a interferir con los demás. Esa es la frecuencia. Un ejemplo de la multiplicación por división de frecuencia en la vida real son las estaciones de radio. Por ejemplo, las estaciones de FM. Cada estación tiene su banda asignada de frecuencias y en México el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues entonces controla cómo son las frecuencias asignadas para las empresas que quieren rentarlas o alquilarlas. En cambio, la multiplicación por división en tiempo utiliza evidentemente el tiempo para ofrecer una transmisión única a cada usuario. El tiempo se divide en ranuras, es decir, en espacios de tiempo, como lo vemos aquí en la pantalla. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos la frecuencia. Ahora es el tiempo el que se divide, por eso tenemos barras verticales. Y entonces cada uno de los usuarios se acomoda secuencialmente en cada una de sus ranuras de tiempo para poder transmitir. Y de esta manera los usuarios no interfieren entre sí y se tiene un ancho de banda garantizado. Bien, con estas dos técnicas de comunicaciones, conmutación de paquetes y de circuitos, podemos preguntarnos por qué no se utiliza una u otra en cada contexto, es decir, por qué no utilizamos la conmutación de circuitos en Internet si tenemos recursos garantizados y si tenemos calidad garantizada. Este ejemplo ilustra de buena manera por qué. En este escenario tenemos N usuarios que están conectados a un conmutador o a un ruteador. El enlace de salida del ruteador es de 1 gigabit por segundo. Entonces en este ejemplo tenemos un enlace de 1 gigabit por segundo y cada usuario cuando está activo ocupa en promedio 100 megabits por segundo. También tenemos que cada usuario está activo 10% del tiempo en promedio. La pregunta que nos hacemos es ¿cuántos usuarios puede aceptar esta red con cada una de las técnicas? Es decir, con conmutación de paquetes o bien con conmutación de circuitos. Tomémonos unos segundos para pensarlo. Ok, si hemos dicho que la conmutación de circuitos
ofrece recursos garantizados, los recursos están reservados para cada usuario, bueno, pues solamente podríamos aceptar a 10 usuarios con esta configuración. Tenemos 1 gigabit por segundo, 100 megabits por segundo para cada usuario cuando está activo. Entonces 1 gigabit por segundo repartido entre 100 megabits por segundo nos dan 10 usuarios. Conmutación de circuitos solamente puede aceptar a 10 usuarios porque tenemos los recursos garantizados, ni uno más. En cambio, para la conmutación de paquetes, si tuviéramos 35 usuarios, por ejemplo, la probabilidad de que 10 de ellos estén activos al mismo tiempo es tan pequeña como 0.0004. Es muy interesante porque aquí aprovechamos la probabilidad de que esté activo o no cada uno de los usuarios para aprovechar el ancho de banda de 1 gigabit por segundo. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo obtenemos el 0.0004? Este es un problema que hay que atender y para ello hay que conocer básicamente la teoría de la probabilidad. En este video no lo presentaré, voy a continuar describiendo lo que es el núcleo de Internet. Con esta comparación, ya que vimos que la conmutación de paquetes soporta en promedio muchos más usuarios que la conmutación de circuitos, nos hacemos la pregunta si es mucho mejor la conmutación de paquetes que la conmutación de circuitos. Entonces, mencionar que la conmutación de paquetes es excelente para datos en ráfaga. ¿Qué son datos en ráfaga? En un enlace, en ciertos periodos de tiempo, puede haber muchos paquetes que son transmitidos y en otros periodos de tiempo no. Esos son los datos en ráfaga. También tenemos desventajas en la conmutación de paquetes. Si hay muchos usuarios activos, entonces tenemos la posibilidad de que haya una congestión excesiva. Por eso hemos hablado hace un momento del retardo en la fila de espera. Entonces, se van a requerir protocolos para una transferencia confiable de datos y que haya control de congestión, como veremos más adelante con el protocolo TCP. Transferencia confiable de datos significa de que, pues como hemos visto que los paquetes pueden perderse en las filas de espera de los ruteadores y o de los conmutadores, entonces esos paquetes tienen normalmente que recuperarse. La transferencia confiable implica eso, que los paquetes perdidos se recuperen, que todos los paquetes que se enviaron al emisor sean recibidos en el receptor. Una pregunta que nos podemos hacer es cómo ofrecer comportamiento parecido al de circuitos con conmutación de paquetes. Esto se ha estudiado durante décadas. Es complicado. En el curso veremos algunas técnicas que procuran hacer esto. Nos podemos hacer algunas preguntas para ver si hay analogías humanas para la reservación de recursos, como es para la conmutación de circuitos, comparadas con casos a la demanda, que es la conmutación de paquetes. Un ejemplo es si vamos a un concierto y compramos un boleto que tiene un asiento garantizado, un asiento numerado, es una reservación de recursos, nadie más tendría que meterse en nuestro lugar. Pensemos en más analogías humanas para la reservación de recursos y veamos cómo puede asemejarse eso con la reservación de recursos en redes de conmutación como las que acabamos de ver. Bueno, ahora veamos la estructura del núcleo de Internet. Hemos insistido en la primera parte de este curso que la traducción literal de Internet es red de redes. La estructura entonces del núcleo de Internet es una red de redes, una red que interconecta redes de distintos operadores y redes de muy distinta naturaleza, de naturaleza heterogénea, como hemos visto en el esquema que está en pantalla desde el inicio del curso. Entonces, también hemos visto en el video anterior que las estaciones se conectan a Internet por medio de proveedores de servicio, ISPs, que les llamamos ISPs de acceso. En México, por ejemplo, rentamos nuestro servicio con Telmex, con Easy, con Total Play, con Mega, con quien ustedes quieran. Si es una red celular, con Telcel, con Movistar, con AT&T, por mencionar algunos. Entonces, luego de que nuestros paquetes llegan a esos operadores de telecomunicaciones, los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de servicio, deben de interconectarse para llegar a Internet. Entonces, de esta manera cualquier par de estaciones puede intercambiar paquetes. La red de redes que resulta es muy compleja porque no solamente tenemos que pensar en este esquema que vemos en pantalla, tenemos que pensar que esta es una red en todo el planeta. Entonces, todo el planeta tiene que cumplir con esta interconectividad. Esto ha ido evolucionando con políticas nacionales y sobre todo también económicas. Veamos entonces cómo podemos observar que está formado el núcleo de Internet. Vamos a ver un enfoque iterativo. Vamos a comenzar con la idea más básica y vamos a llegar
a ver cómo está conformado el núcleo de Internet hoy en junio de 2024. Comenzamos entonces con el enfoque más básico. Tenemos millones de proveedores de servicio a los cuales están conectados los usuarios en todo el planeta. La pregunta es cómo interconectarlos. La idea más básica sería poner un enlace desde cualquiera de los proveedores hasta el resto de ellos y así hacer para todos los demás. Si pensamos en todo el planeta, pues esto es inapropiado. Es irrealizable. Conectar directamente todos los proveedores de acceso entre ellos no es escalable. Es un problema de complejidad O a la n cuadrada. Entonces, eso no es realizable. Cubrir todo el planeta de esa manera no se puede. Avancemos entonces en nuestro análisis, en nuestro razonamiento de cómo interconectar a estos proveedores de acceso. Todas estas nubes azules son los proveedores que he mencionado. Por ejemplo, en México, Telcel, Movistar, AT&T, para telefonía fija o para servicios de cable, Telmex, Total Play, Easy, los que ustedes quieran, Megacable en el Estado de México. Entonces, una opción es conectar cada proveedor de acceso a un proveedor de tránsito global. Ahí tenemos un proveedor global para todo el planeta, el cual interconecta a todos los proveedores de acceso en el mundo. Sería un enfoque. Pero si solamente hubiera un proveedor global, tenemos el problema de que pues, puede haber competidores, porque esto es un negocio finalmente. Van a aparecer entre ellos. En esta pantalla tenemos 3 y habrá que interconectarlos. Ahí los interconectamos por un elemento que se llama Internet Exchange Point. Bien, el núcleo de Internet permaneció con esta estructura durante bastante tiempo. En este siglo, sin embargo, ha ido evolucionando de la manera en como voy a mostrar ahora. Entonces, surgen redes regionales, para lo cual es más adecuado geográficamente conectar a los proveedores de acceso. Aquí tenemos a 2 ejemplos, este de izquierda y este de abajo. Y en este siglo, sobre todo a partir de 2004, surgieron las redes de proveedores de contenido, como Google, como Microsoft, se menciona como Akamai, como Amazon, como Facebook, como Yahoo. Las redes de proveedores de contenido llegan a todo el planeta. En consecuencia, tienen una importancia primordial. Han instalado centros de datos en todo el planeta para llegar lo más pronto posible a los usuarios finales. Y entonces, ellos se acomodan transversalmente en la estructura del núcleo de Internet, como vemos en esta ilustración. Esta es la estructura que tiene actualmente el núcleo de Internet. Y podemos llevarlo esto a una estructura más plana, jerárquica, como muestro aquí. Esta es la estructura actual del núcleo de Internet. Hasta arriba tenemos entonces los proveedores de servicio más grandes en el planeta y en el mismo nivel tenemos a proveedores de contenido como es Google. Tenemos que interconectarlos por medio de proveedores de contenido, por medio de puntos de intercambio de Internet Exchange Points, que están aquí en el centro para poder interconectar a estos elementos. Y también en el centro vamos a tener a proveedores de mediano nivel, proveedores regionales, como lo vimos en el esquema de la diapositiva anterior. Y en el nivel más bajo vamos a tener a los proveedores de acceso, que son a los cuales los mortales accedemos. Esta es la estructura jerárquica que tiene actualmente el núcleo de Internet. Veamos puntos interesantes en este esquema. Vemos aquí que Google muchas veces, así sucede en la realidad, tiene enlaces directos a los proveedores de acceso. Por eso es que tenemos con gran frecuencia la impresión de que los servicios como Facebook, como Amazon, etc., una vez que los consultamos, están casi de manera instantánea en nuestro dispositivo. Los proveedores de contenido tienen accesos privilegiados. De esta manera funciona entonces el núcleo de Internet. Y esto está estandarizado. Si ustedes consultan esta sección en el libro de Quiroz y Ross, hay referencias a ello. Naveguemos un poquito sobre el interior del núcleo de Internet. Si ustedes acceden a este enlace que señalo aquí abajo, pueden llegar a esta aplicación. Aquí he grabado un video para que ustedes vean cómo en realidad es el núcleo de Internet de todo el planeta. Esto es solo un fragmento de Suiza, por ejemplo, de alguna parte de Europa, del núcleo de Internet. Y podemos ver muchos parámetros que se manejan en los grandes proveedores de acceso en todo el planeta. Es impresionante cómo podemos analizar esto hoy en día y los invito a que se den una vuelta. Tómense unos segundos para visitar este enlace. Bien, he llegado al final de este video.
Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto en el mismo. Hemos visto principalmente cómo está conformado el núcleo de la red, el núcleo de Internet. Las funciones clave del núcleo son la expedición, que es una decisión local de un conmutador o de un routador para elegir el enlace de salida de los paquetes, y el encaminamiento, que es una acción global de todos los routadores y o de todos los conmutadores, veremos más adelante, para ir formando tablas de expedición locales en cada dispositivo. También reiteramos en qué consiste la conmutación de paquetes y enfatizamos sobre la formación de filas de espera. La palabra queuing es lo que denota eso en inglés, y la señalé por dos razones. La segunda, que es menos importante, que es la palabra en inglés que tiene más vocales. Vimos una técnica de comunicaciones alternativa a la conmutación de paquetes, que es la conmutación de circuitos. La conmutación de paquetes no maneja recursos reservados, es decir, en los enlaces pueden viajar paquetes de distintos colores en el contexto que he explicado, y en la computación de circuitos se tienen recursos reservados, es decir, los enlaces son reservados únicamente para una comunicación entre un par de estaciones, fuente y destino. Y finalmente estudiamos la estructura del núcleo de Internet, que hemos visto que está formada por distintos niveles, en donde el superior está formado por los proveedores de servicio de mayor ancho de banda en el planeta, como Sprint en Estados Unidos, por ejemplo. Y en ese mismo nivel se encuentran los proveedores de contenido como Google, como Facebook, como Yahoo, como Amazon, como muchos otros. El siguiente nivel son los proveedores regionales, y el nivel más bajo son los proveedores de acceso, los cuales utilizamos los usuarios normales o tradicionales. Bien, hasta aquí llego en este video. Si tienen preguntas, formúlenlas por favor y consulten conmigo. Gracias por su atención.